Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Los sábados a las 5 de la tarde aparece en mi canal de YouTube, el canal de José Manuel Villalpando, un programa nuevo. La emisión de cada semana siempre está disponible a partir de las 5 de la tarde de cada sábado, y allí mismo, en el mismo canal, pueden ustedes consultar o ver todos los anteriores, que son ya bastantes centenares, Son muchísimos programas. Todo ello gracias, por supuesto, al apoyo, a la ayuda, al entusiasmo de ustedes, que han permitido que estos programas continúen ahora en esta versión del canal de YouTube. Por supuesto, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpanohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o también en los comentarios que permite hacer el propio canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su presencia, por su apoyo y, por supuesto, por estar aquí conmigo todos los sábados o cualquier día de la semana que ustedes quieran ver o escuchar estos programas. Si les parece bien, amigas y amigos, vamos a comenzar el programa de hoy. Y quisiera, con el favor de ustedes, que hoy platicáramos de un acontecimiento histórico que en realidad pasó casi desapercibido. Es uno de esos sucesos tristes que se quedan en la memoria colectiva, a veces ignorada, a veces apagada, a veces escondidos y muchas veces, frecuentemente, pues deliberadamente ignorados. Un asunto que además también tiene que ver con una historia terrible mexicana, que es la de las muertes violentas, las ejecuciones, los asesinatos, y que el personaje que fue víctima hace 50 años exactamente, el día 17 de septiembre, pero de 1973, en su momento, pues provocó una sensación muy grande de malestar, de incomodidad. Pero sin embargo, con el paso de los años, los lustros, los decenios, se ha ido apagando. Y en cambio, el día de hoy, pues fueron muy pocas las voces que intentaron recordar esos acontecimientos luctuosos que mancharon de sangre a México exactamente hace 50 años. Me refiero al intento de secuestro y asesinato de un prominente empresario de Monterrey, regiomontano, don Eugenio Garza Sada, sucedido exactamente, decía yo hace un momento, el día 17 de septiembre de 1973. Un secuestro que ocasionó que la prensa, al día siguiente, el día 18, llenara sus páginas narrando con mucho detalle cómo habían sucedido los hechos, y después, al día siguiente, también dedicara páginas y más páginas a narrar cómo habían sido los homenajes póstumos y el sepelio de este prominente empresario regiomontano, don Eugenio Garza Sada. Es el tiempo en que gobierna a nuestro país el presidente Luis Echeverría Álvarez, y los hechos sucedieron precisamente allá, en la capital de Nuevo León, en Monterrey, a las 9 y cacho de la mañana de ese día, en entonces lunes 17 de septiembre, cuando don Eugenio Garza Sada salió de su domicilio en su automóvil, un Ford Galaxy, acompañado de su chofer y de un guardaescoltas. Varias son las curiosidades de este último trayecto final. Don Eugenio, según se averiguó después y consta en varios libros, se oponía por completo a esa costumbre que ya se había desatado en México de secuestrar personajes importantes para pedir rescate.
El propio don Eugenio, según consta en varios testimonios, le había solicitado a sus familiares que en caso de que él fuera secuestrado, no se diera ni un peso a cambio, porque de otra manera nunca se iba a detener con esa plaga que eran entonces los secuestros. Un poquito a regañadientes, don Eugenio aceptó que su familia lo hiciera acompañar de un chofer y de un guardaespaldas. Y digo a regañadientes porque él mismo, cuando los contrató a ambos, cuando se entrevistó con ellos, les advirtió: oigan, esto es un riesgo, dicen que yo soy secuestrable. Y estas dos personas, el chofer y el guardaespaldas, le dijeron: don Eugenio, pues que no nos conoce, que eran gente leal, gente entregada. Y en efecto, esa mañana del día 17 de septiembre de 1973, lo acompañaban, como lo habían hecho ya los últimos meses, desde su domicilio hasta las oficinas de la cervecería Cuauhtémoc, en donde tenía su despacho el propio don Eugenio, para después trasladarse, como lo acostumbraba todos los lunes, a lo que él llamaba su noveno hijo y el más querido, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que él mismo había fundado años atrás. Esa iba a ser su rutina de ese lunes, que se vio intempestivamente modificada, alterada por completo, cuando en una esquina ya cercana a la cervecería, en una calle ya por arribar a donde estaban sus oficinas, el coche fue interceptado por una camioneta pick-up, de la que descendieron de inmediato varios muchachos. Y ante la sorpresa, tanto el chofer como el guardaespaldas de don Eugenio Garza Sada, al ver que aquellos jóvenes venían armados a tratar de acercarse al vehículo, lo detuvieron y abrieron fuego, causando la muerte de dos de los muchachos asaltantes. Los demás repelieron el ataque. En la balacera caerá muerto el chofer, caerá muerto el guardaespaldas también, y al intentar acercarse al automóvil para abrir la puerta, don Eugenio, que iba sentado adelante del lado derecho, don Eugenio hizo algún intento de forcejear. Sacó una pequeña pistola calibre 22 que llevaba en su ropa, y al ver esta arma, los muchachos dispararon contra don Eugenio, lo dejaron tirado en la calle, levantaron a sus dos compañeros muertos y escaparon. De esta narración así tan fría y tan escueta se desprenden varias noticias interesantes que después ya circularon, como por ejemplo que don Eugenio había decidido, primero, como ya lo comentábamos hace un momento, que por él no se pagara ningún rescate, y segundo, vender cara su vida. No sabía en realidad si su pistolita calibre 22 funcionaba o no. Algún amigo suyo pues platicó que don Eugenio lo había ido a visitar semanas antes para probar en su rancho la pistola, que pues era una pistola vieja, calibre 22 inclusive, con lo cual pues poco podía hacer daño. Pero sí, sin embargo, tal y como lo concibiera el propio don Eugenio, vender cara a su vida amedrentando a los contrarios, lo cual hizo al momento de sacarla, mostrárselas, aquellos pues se sobresaltan y disparan contra don Eugenio Garza Sada, dejándolo, repito, tirado en la calle. De inmediato, por supuesto, la balacera desataría la asistencia de las autoridades policíacas, de las ambulancias. Todavía don Eugenio fue recogido aún con vida, pero fallecería casi al llegar al hospital en la ambulancia. Su chofer y su guardaespaldas fallecieron instantáneamente, rociados literalmente de las balas. Y poco tiempo después se encontraría un vehículo en el cual, abandonado, cuadras más adelante, en donde estaban los dos cuerpos de aquellos muchachos, que de inmediato se dio a conocer que estos agresores, los que intentaron el secuestro de don Eugenio Garza Sada, los que finalmente acribillaron a su guardaespaldas de su chofer y a él lo asesinaron, eran miembros
de la Liga Comunista 23 de septiembre, de una liga, de una organización guerrillera que estaba actuando en nuestro país y que daba de esta manera uno de sus primeros golpes, intentando el secuestro de un personaje importantísimo en el mundo empresarial y económico mexicano, que en su tiempo tenía una presencia y una relevancia enorme y que, sin embargo, al haber fallado, ocasionando la muerte, matándolo en realidad, a este personaje importantísimo, como lo veremos más adelante, pues simple y sencillamente descubrieron su presencia en la sociedad mexicana, que van a ratificar meses después, casi un mes después, con el asalto, secuestro y también asesinato de otro empresario, pero esta vez en la ciudad de Guadalajara. Me refiero al empresario don Fernando Aranguren. Con estos dos intentos de secuestro y estos dos asesinatos, hace su acto de presencia en la historia mexicana, la Liga Comunista Guerrillera 23 de septiembre. Pero esto, amigas y amigos, lo vamos a continuar platicando, si a ustedes les parece bien, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, programa que está dedicado para recordar lo que ocurrió en México, en Monterrey específicamente, hace medio siglo, hace 50 años, el día 17 de septiembre, pero de 1973, cuando se intentó el secuestro fallido y provocó el asesinato, el homicidio de un prominente mexicano empresario, don Eugenio Garza Sada, allá en Monterrey, en la capital de Nuevo León. Ya platicamos más o menos en el bloque anterior cómo fueron los hechos, así escuetamente narrados, fríamente contados, pero ahora corresponde hablar y platicar de quién era este personaje importantísimo en la vida económica y empresarial mexicana de aquel tiempo, don Eugenio Garza Sada. Miren, en México quizás, y este tema nos permite hacer un par de llamadas de atención, hay dos campos de la historia que han sido poco atendidos de manera seria, profesional, objetiva. Uno, por supuesto, me refiero al de la guerrilla. Es un tema importante, espinoso, delicado. Al final del programa voy a recomendar algunos libros e inclusive algunos que están escritos desde el punto de vista de la guerrilla. Nos falta esa historia de manera objetiva, bien contada, porque lo que contamos son, por una parte, los informes oficiales y por otra parte, también literatura, que sí la hay, muy interesante, pero ligeramente o muy cargada desde el punto de vista favorable de los guerrilleros, lo cual no está mal, se vale, ellos tienen derecho y sus biógrafos tienen todo el derecho de contar su historia como ellos la han visto, como ellos la saben, como ellos quisieran también que se leyera. Pero falta, insisto, una historia mesurada, objetiva, porque apenas también tiene 50 años estos sucesos. Y también falta una historia mexicana seria, objetiva y además de divulgación de la vida empresarial, de la actividad económica en México y de sus principales protagonistas, de sus testigos esenciales y de quienes pues en realidad han construido el desarrollo de México desde el punto de vista de la iniciativa privada. Sí hay algunos libros también de carácter muy parcial desde el punto de vista de quienes además son empresarios y pagan porque se hagan las biografías de sus antepasados o se haga una especie de historia agiográfica de la actividad empresarial de su familia o de la historia de sus propias empresas. En fin, falta también una historia muy objetiva, centrada, sensata, mesurada, de la vida económica mexicana desde el punto de vista de la iniciativa privada. Sí hay historias económicas de México, muchas y muy serias, pero no hay alguna todavía que alcance a comprender la historia de los empresarios mexicanos, por ejemplo. Objetivamente hablando, no panegíricamente hablando.
No hablando bien, sino hablando históricamente de qué es lo que han hecho los empresarios mexicanos. Yo sé, y lo hemos repetido aquí en este programa varias veces, que la historia tiene un límite, y un límite claramente establecido por los cánones de los grandes historiadores, y que es historiable, según dicen ellos, todo aquello que ha ocurrido por lo menos de 50 años hacia atrás, o bien que hayan muerto ya los protagonistas. En este caso, cumple perfectamente bien en los dos sentidos Eugenio Garza Sada, porque exactamente es el protagonista de una historia empresarial y ya cumplió además también 50 años de que fue asesinado. Así que faltan estos dos grandes vectores de la historia sensata, objetiva, concienzuda, tanto de la guerrilla en México como de la actividad empresarial de la iniciativa privada. Sin embargo, a pesar de ello, podemos hacer este programa y hablar en términos muy generales, tanto de estos empresarios representados por don Eugenio Garza Sada, como también de estos guerrilleros de la Liga 23 de septiembre que intentaron secuestrarlo y que finalmente lo asesinaron. Vamos a empezar, si a ustedes parece bien, por don Eugenio. Miren, don Eugenio Regiomontano es un personaje interesantísimo. También al final daré algo de bibliografía sobre él, que es producto literalmente de eso que se llama la cultura del esfuerzo familiar. Él es el empresario de segunda generación, su padre, don Isaac Garza, es el fundador, allá a finales del siglo XIX, de una empresa familiar incipiente que de inmediato adoptó el nombre, el título de Cervecería Cuauhtémoc, que todos conocemos. Hoy es una empresa pujante y además de fama mundial. Bueno, es una pequeña empresa casi familiar, la Cervecería Cuauhtémoc, que pues verá sus orígenes en el interés de este hombre de Monterrey, don Isaac Garza, que tiene interés en desarrollar una empresa para que su familia viva bien y generar empleos y con un producto novedoso. No porque la cerveza no existiera, la cerveza se conoce desde hace mucho tiempo, pero la cerveza se fabricaba de manera artesanal y siempre con un consumo que obligaba a ser utilizada, a ser bebida muy pronto porque se echaba a perder. Hacía falta cierta tecnología para poder conservarla y que pudiera expenderse ya en botellas y poder distribuirse por canales comerciales ya en aquel tiempo. Para esto don Isaac pues se va a asociar con un norteamericano de origen alemán que conoce perfectamente bien de esta industria química que es la conservación de los alimentos y se dan cuenta que la cerveza puede ser, mediante ciertos procesos industriales, vertida en botellas, donde se va a conservar siempre y cuando esté al vacío y la botella se tapa con un corcho. Bueno, así comienza la Cervecería Cuauhtémoc muy incipiente. Con el paso de los años, la cervecería, que ha logrado tener cierto éxito, aunque solamente constreñida al ámbito de Monterrey y sus zonas aledañas, le va a permitir a don Isaac Garza que, una vez que también tuvo que salir al exilio, porque la revolución constitucionalista también arrasó hasta con los empresarios, porque todos ellos habían de alguna manera, pues si no apoyado o financiado, sí hablado bien del régimen de Victoriano Huerta, y esto le va a acarrear a don Isaac Garza el destierro junto con sus hijos, le permite vivir más o menos modestamente en el destierro. Sus hijos, entre ellos don Eugenio Garza Sada, que es el protagonista de este programa, tendrá que trabajar de jovencito, a los 14, 15 años, tendrá que trabajar en los Estados Unidos como ayudante en una lavandería y una sastrería, pero después ya puede ingresar a estudiar ingeniería al famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, allá en la ciudad de Boston, que le va a permitir no solamente tener un título profesional, sino a la larga aprender que una institución educativa es vital para el desarrollo. Este va a ser su ejemplo que muchos años, más de 30 años después, le va a permitir, pero me estoy adelantando, a don Eugenio
fundar el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Pero ya me adelanté mucho, me regreso. Cuando ya regresan a México la familia y cuando don Eugenio, un jovencito, regresa ya con su título profesional, ingresa por supuesto a trabajar en la cervecería Cuauhtémoc. Pero fíjense qué curioso, don Isaac, que es un empresario regiomontano, con el carácter propio de la gente de Monterrey, no le da ningún puesto directivo a don Eugenio, su hijo, al joven Eugenio, sino que lo hace ascender, conociendo todos y cada uno de los puestos de la diferente etapa productiva de la propia cervecería. Va a trabajar en distribución, va a trabajar en fabricación, va a trabajar inclusive en estadística, poco a poco para ir conociendo completamente el negocio familiar, hasta que finalmente don Isaac, al retirarse, ya lo nombra director general de la cervecería Cuauhtémoc. Y don Eugenio comenzó inmediatamente pues a darle vuelo a sus conocimientos, a sus habilidades, a su pues natural forma de entender el negocio. Y lo primero que hace, al ser ya el directivo, el más importante funcionario de la cervecería Cuauhtémoc, es modernizarla e integrarla. Se dio cuenta, para empezar, que el tapón de corcho no era seguro para las botellas y que era mucho más eficiente, tanto sanitariamente hablando, para que el alimento, la cerveza, se conserve y no se contamine, como económicamente también por el costo, taponear las botellas con corcholatas. Él es el introductor de las corcholatas a México para las cervezas embotelladas en botella de vidrio de la cervecería Cuauhtémoc, para lo cual va a fundar una empresa paralela de hojalata y lámina para que suministre corcholatas para las botellas. Más adelante esta misma empresa suya también va a suministrar las latas cuando ya se pueda, tecnológicamente hablando, embotellar enlatadas la cerveza de la cervecería Cuauhtémoc. Son procesos industriales que don Eugenio Garza Sada fue integrando. Otro avance más. Antes la cerveza se distribuía en cajas de madera. Don Eugenio es el que inventa también el concepto de que la cerveza se distribuya ya en cajas de cartón corrugado que tiene separaciones en medio, donde caben perfectamente bien 12 envases o 6 envases de cerveza, para lo cual también crea una fábrica de cartón allá en Monterrey. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, en el cual estamos recordando que hace 50 años, hace medio siglo, el 17 de septiembre, pero de 1973, fue asesinado tras un intento de secuestro el empresario regiomontano don Eugenio Garza Sada, de quien estamos haciendo rápidamente un breve recuento biográfico empresarial de lo mucho que consiguió. Decía yo que se hace cargo de la cervecería Cuauhtémoc. Su primera gran innovación es crear una empresa paralela que suministre corcholatas para tapar las botellas de cerveza. Esta misma empresa después proporcionará las latas cuando la cerveza se enlate. Hay en dos presentaciones, hay en botella y hay en lata. También es el que introduce la distribución de la cerveza en cajas de cartón, pero hace otras muchas cosas más. Por ejemplo, logra, mediante un avance tecnológico, comprobar que la cerveza embotellada en botellas de cristal, si el cristal es de color ámbar, se conserva mejor la cerveza y por lo tanto él es el innovador y el que cambia radicalmente las botellas antiguas para que sea una botella color ámbar como son todas hasta nuestros días. También tiene una imprenta que produce las etiquetas para el embotellado. También es el que inventa el concepto de la botella no retornable. En fin, logró armar todo un consorcio industrial que se va a llamar Grupo Monterrey o Visa Valores Industriales S.A., que son un conglomerado de empresas que actúan todas al unísono, en concierto, todas ellas que fueron fundadas por el propio don Eugenio, excepto la cervecería que le heredó ya de su padre, y que finalmente él, como un buen director de orquesta, pues se encargaba de que todas funcionaran coordinadamente para que se apoyaran mutuamente y suministraran productos
que permitió que finalmente la cervecería Cuauhtémoc, con sus marcas que no repetiré, que todos conocemos, se convirtiera en una especie de estandarte mundial mexicano en materia de fabricación de cerveza. Esto, por supuesto, es un gran negocio. Y con la visión industrial que tuvo don Eugenio, que inauguraba plantas y que las hacía crecer y que poco a poco además fue expandiéndose por todo el territorio nacional, comprando cervecerías antiguas, renovándolas y finalmente llamándolas a todas Cervecería Cuauhtémoc, pues esto va a hacer que Monterrey y la familia Garza Sada se convierta literalmente en un emporio y ellos en unos empresarios exitosos y de dinero, de mucho dinero. Pero aquí viene un tema interesante. Todos los testimonios y los que he podido leer en estos días cuentan que don Eugenio Garza Sada era precisamente el prototipo de este personaje de Monterrey que todos hemos denominado en son de burla a veces como un codo. Es la gente que sabe el valor del dinero y lo que cuesta ganarlo. Y por ello, su propia conducta personal era auténticamente de un ser muy frugal, muy sobrio. Cuentan que tenía únicamente 3 trajes y un juego de ropa para los fines de semana, que sus coches no eran nuevos, que tenía un par de zapatos nada más y que veía con muchísima molestia los desplantes de nuevos ricos que mucha gente tenía que gastaban el dinero en sin ton y son, cuando él tenía como una mística católica, pero a su vez muy fincada en los valores del protestantismo, valga la contradicción, de que el dinero bien habido, su misión es reinvertirse para generar más riqueza, porque la riqueza trae aparejada la creación de empleo. Empleos. Cuando don Eugenio muere, se calcula que los obreros que trabajaban, que prestaban servicios en este conglomerado de empresas que dirigía Eugenio Garza Sada, ascendían de manera directa a más de 60,000 empleos creados por él y de manera indirecta por las subsidiarias y los finalmente pues grupos que ayudan y que viven gracias a la existencia de la cervecería, por ejemplo, quienes la despachan, quienes la venden, la distribuyen, pues se entiende que son otros 120,000 personas más las que dependían, casi 180,000 las que dependían de este emporio económico que se dio origen con la cervecería Cuauhtémoc y que, repito, dirigía don Eugenio Garza Sada. Porque él tenía muy en claro los valores de lo que podemos llamar la doctrina social cristiana. ¿Cómo evitar, decía, estos son palabras de don Eugenio, el socialismo? Bueno, con un trato preferencial digno a los obreros. Una dignidad que tenía varios elementos que don Eugenio se procuró siempre atender. Un trabajo digno es aquel, primero, donde se le paga al trabajador un sueldo digno, pero además se le proporcionan otro tipo de satisfactores. Uno básico, la salud, y don Eugenio creó clínicas especializadas para atender a los trabajadores y sus familiares de sus empresas, junto con escuelas para los hijos de los trabajadores y finalmente con áreas hasta deportivas y de entretenimiento para que los trabajadores pudieran tener una vida lo más pleno posible. Eran partícipes del proceso de producción y don Eugenio consideraba que las ganancias multimillonarias que tenía la cervecería Cuauhtémoc, su finalidad no era enriquecer a los dueños, sino reinvertirlas para crear más riqueza, insisto, porque esta riqueza trae aparejada siempre la creación de nuevas fuentes de empleo. Él va a rematar su obra de alguna manera cuando finalmente, más de 30 años después de que regresa a estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pueda convencer a sus socios y a buena parte de la sociedad, inclusive al gobierno que le permitió crear un instituto, como él llamó, tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, el famoso TEC de Monterrey, que es creación suya y que hoy es una escuela privada que está expandida por todo el territorio nacional. Bueno, la idea es de él, para poder contar con ingenieros, con contadores públicos, con técnicos especializados
para la empresa, la iniciativa privada. Esta fue, digamos, su mayor obra y cuentan las historias del propio TEC cómo don Eugenio aportaba económicamente, apoyaba con dinero, también en eso se gastaba su fortuna, para que el TEC pudiera comenzar a surgir, inclusive dando becas o dando créditos para los alumnos o cubriendo parte de los déficits que a veces toda escuela tiene y que se necesita dinero para poder salir adelante. Hoy el TEC es una realidad. Bueno, don Eugenio fue el que lo inició, el que lo crea, el que lo ve crecer y el que tiene que estarlo cultivando, pues dándole dinero y dándole su presencia. Decíamos que es el lunes 17 de septiembre, el día que es asesinado, pues uno de sus rituales de varios años ya era todos los lunes ir a comer al TEC de Monterrey, y se formaba en la fila del comedor de alumnos, tomaba su charola y esperaba que le tocara su turno para recibir la misma comida que recibían los alumnos. Este era don Eugenio Garza Sada, un personaje importantísimo. Nunca quiso meterse en política, jamás, pero en cambio sí era una presencia muy, pero muy destacada en el ámbito local de Monterrey y en el nacional de lo que es los grandes consorcios de la iniciativa privada, de los cuales él indudablemente era uno de los líderes, y por eso, hoy ya sabemos también, gracias a las investigaciones que se han realizado, cuando se crea la Liga 23 de septiembre, un grupo guerrillero que es la fusión de varias guerrillas que estaban diseminadas por todo el país y que deciden o que adoptan el nombre de Liga Comunista 23 de septiembre, primero, para que quedara claro cuál era su intención, y segundo, 23 de septiembre porque muchos años atrás, en 1965, un grupo de guerrilleros, justamente un día 23 de septiembre, habían intentado asaltar un cuartel, el cuartel Madera, allá en el estado de Chihuahua, y habían sido repelidos y la mayoría de ellos muertos en el intento de asalto. Entonces los grupos guerrilleros habían decidido homenajear a sus predecesores, a los iniciadores de la guerrilla en México, llamando a este nuevo grupo Liga Comunista 23 de septiembre, con la intención de hacer guerra para, de manera violenta, imponer el socialismo en México. En ese tiempo estaban todavía todos seducidos por lo que había sido la experiencia guerrillera en Cuba, liderada por los hermanos Fidel y Raúl Castro, que hasta la fecha siguen en el poder el mismo grupo, y que gracias a eso pues habían conseguido expulsar a los Estados Unidos de Cuba y establecer el régimen socialista, no importando las carencias que sufra la población, eso es independiente. Pero era una especie de ideal que tenían los jóvenes guerrilleros mexicanos en ese tiempo de imitar lo que había hecho Cuba con su propia guerrilla para implantar el socialismo, y pensaban que en México podía hacerse, que en México podía conseguirse exactamente lo mismo. Organizan pues la Liga Guerrillera 23 de septiembre, Liga Comunista 23 de septiembre, a principios precisamente de 1973, y deciden de inmediato iniciar sus actividades con el secuestro, ellos llaman con la retención porque tienen un lenguaje muy peculiar, retener a dos importantes empresarios como son Eugenio Garza Sada en Monterrey, Fernando Aranguren en Guadalajara, y así como a diversos cónsules norteamericanos o ingleses, para pedir a cambio rescate, para poder financiar sus actividades. Este era su intento, secuestrarlos, pedir a cambio dinero por sus vidas, un rescate, y con esto financiar el crecimiento de las actividades guerrilleras, pero les falló. Amigas y amigos, de esto platicamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, que dedicamos a recordar que hace 50 años, en 1973, el día 17 de septiembre, fue asesinado don Eugenio Garza Sada, prominente empresario regiomontano, por la Liga Comunista 23 de septiembre, de la cual simplemente haré un rápido recorrido, porque no se sabe mucho, o más bien lo que se sabe. Pues contamos por una parte con los documentos oficiales de investigación que obran
en el Archivo General de la Nación. Y por otra parte, sí, hay literatura muy interesante como la que enseguida les voy a proponer, que vale la pena leerla, pero, repito, está de alguna manera, pues, con la visión favorable a estos grupos guerrilleros. No sabemos si tengan razón o no los autores que han escrito estos libros. Son libros muy interesantes, ¿eh? De veras, se los recomiendo positivamente, como ahorita lo veremos, pero es una versión sesgada. Insisto, no existe en México todavía una historia mesurada, objetiva, ni de la guerrilla, ni tampoco del sector empresarial privado mexicano. Pero estamos platicando de la guerrilla. Miren, la guerrilla pues tendrá dos sonados fracasos porque pues matan a los personajes que querían ellos secuestrar para pedir dinero a cambio, y esto va a originar una persecución intensa del Estado mexicano que va a conducir a lo que se llamó en México la Guerra Sucia. Desde 1973, gobernando México Luis Echeverría, hasta los primeros 2 años del presidente José López Portillo, cuya hermana inclusive fue objeto de un intento de secuestro, así como también secuestraron al suegro del presidente Echeverría. La guerrilla estaba muy, pero muy activa en México, asaltaban bancos, secuestraban personas y de vez en cuando se cruzaban balazos con el ejército. Bueno, esto va a originar una persecución tenaz y a veces, muchas veces, muy cruel por parte del Estado mexicano en un periodo que llamamos la Guerra Sucia, que va a ocasionar la desaparición. Los liquidaron, no me queda duda, de muchos guerrilleros o de personas acusadas de ser afines o ser cercanos a las guerrillas. Sí, en México también tuvimos nuestra Guerra Sucia en los mismos años en que en el continente americano estaba sucediendo también persecuciones atroces en contra de todo tipo de opositores, particularmente de izquierda. Y simplemente me referiré a 2 casos que todos conocemos: lo que acontecería en Chile cuando llegue al poder el general Pinochet después del golpe de Estado en contra del presidente Allende. Va a ser una represión brutal y desapariciones forzadas, por no decir eliminaciones, de los rivales que habían formado parte del gobierno de la Unidad Popular Chilena. Y lo mismo, como ustedes bien saben, sucedería en la Argentina con su Guerra Sucia, después del golpe de Estado que derribó a la presidenta Isabel Martínez de Perón, la segunda esposa de Juan Domingo Perón, que van a establecer los militares allá también, pues, una política de desapariciones, de asesinatos, que va a tener también consecuencias catastróficas, como hoy sabemos, porque existen aún los movimientos de las Madres de Mayo. Bueno, en México también tuvimos nuestra versión menor, eso sí hay que decirlo, menor de Guerra Sucia, pero también están contabilizadas varios centenares de muertes, más bien de desaparecidos, que presumiblemente fueron liquidados y literalmente desaparecidos por los cuerpos de seguridad del Estado mexicano, sea la policía, sea la Dirección Federal de Seguridad, sea también el Ejército o la Armada. Pues no sabemos quiénes exactamente, por más que se hizo un proceso en época del presidente Fox para estudiar los crímenes del pasado, pues lo único que se ha podido documentar es que efectivamente son varios centenares de mexicanos y mexicanas que pertenecieron o fueron cercanos a las guerrillas, que fueron víctimas de esta desaparición. Así que también tuvieron pues su propia historia, que repito, no ha sido narrada con exactitud. Miren, déjenme recomendarles varias lecturas. Primero, el gran historiador don José Fuentes Mares escribió un librito que se llama Monterrey, una ciudad creadora y sus capitanes. Monterrey, una ciudad creadora y sus capitanes, de editorial Jus, que hoy también se encuentra en las obras completas del propio Fuentes Mares, y que es una historia empresarial de Monterrey desde su fundación y cómo fue creciendo la visión económica y de empresa privada de los principales capitanes de la industria regiomontana, incluyendo por supuesto a la familia Garza. Don Isaac Garza el fundador, y después Eugenio Garza Sada y sus descendientes, la familia Garza La Güera.
trae un capítulo muy emocionante, muy estremecedor, precisamente sobre el asesinato de don Eugenio Garza Sada, este libro de José Fuentes Mares, Monterrey, una ciudad creadora y sus capitanes. Se los recomiendo positivamente, además, con la pluma agradable y maravillosa que tenía el propio José Fuentes Mares, que era un escritor fabuloso que ya, inclusive aquí en este programa, ya le dedicamos hace tiempo una emisión. Otro libro más. En una colección que yo tuve la oportunidad de dirigir hace algunos años, la colección de grandes protagonistas de la historia mexicana, dirigida por José Manuel Villalpando, servidor de ustedes, también una gran historiadora, Alicia Ortiz Rivera, de las pocas personas en México que se ha dedicado a la historia empresarial, Alicia Ortiz Rivera, escribió esta biografía que se llama precisamente Eugenio Garza Sada. Este libro lo pueden encontrar seguramente todavía en las librerías de viejo, todavía por ahí llega a aparecer. Y Alicia Ortiz hizo una investigación maravillosa. Es toda la vida personal, tanto privada como empresarial, porque no tiene vida pública, tiene vida empresarial, don Eugenio Garza Sada, por supuesto, recreando naturalmente los momentos finales de su vida, pero sobre todo su paso por las diversas etapas en el crecimiento empresarial que tuvo desde que recibió la posibilidad de ir a estudiar a Estados Unidos, cuando regresa a los puestos menores que va ocupando hasta que finalmente se encarga de la dirección general de la cervecería Cuauhtémoc y comienza la gran integración industrial de ese grupo hoy llamado Valores Industriales Sociedad Anónima, o también ya transformado a FEMSA, Fomento Económico Mexicano Sociedad Anónima. Es un grupo empresarial muy importante cuyo más conspicuo representante fue don Eugenio Garza Sada, que les recomiendo, insisto, este libro de Alicia Ortiz Rivera, repito, una gran historiadora del mundo empresarial. Hay pocas personas en México que se dediquen a estos temas y vale la pena hacerlo, ¿eh? Ahora bien, cambiándonos de tema, sobre las guerrillas, les voy a recomendar dos libros. Uno, de Laura Castellanos, México Armado, Laura Castellanos, 1943-1981, que es una historia también de la guerrilla en México desde el punto de vista de los propios participantes, que a esta periodista Laura Castellanos le fueron contando sus reminiscencias desde su muy particular punto de vista de ser, pues, parte de la historia con su propio lenguaje. Por ejemplo, ellos no matan, ellos ejecutan, ellos no roban, ellos expropian. En fin, palabras así, utilizan un lenguaje eufemístico muy peculiar, pero es un libro muy interesante a base de una crónica de distintos actores que fueron informando a esta periodista. Vale mucho la pena, Laura Castellanos, México Armado. Pero hay uno mejor todavía, se los recomiendo positivamente, que a mí me encantó. No significa que esté de acuerdo con lo que dice, pero el libro está espléndidamente bien narrado, bien escrito, y además son 2 tomos. Lo escribió Fritz Glockner, que es un mexicano muy destacado, intelectual, y además un editor muy importante y que dirige una editorial mexicana, Educal. El libro se llama Los Años Heridos, la historia de la guerrilla en México de 1958 a 1985. Es un libro fabuloso, se los recomiendo positivamente. De veras, a mí me atrapó su lectura, este libro de Fritz Glockner, que está muy, pero muy bien escrito, que es la historia también de la guerrilla desde el punto de vista de los propios guerrilleros. Al parecer, según leí aquí, el propio padre del autor formaba parte de estos grupos, y es una historia, bueno, interesantísima, en casi 600 páginas, pero escrito con un gusto por el lenguaje. Este señor Fritz Glockner maneja el lenguaje maravillosamente. Se los recomiendo, vale muchísimo la pena, porque es quizás el camino ahorita, por lo menos al día de hoy, más certero, más cercano para acercarnos a esta historia de la guerrilla, sin desconocer, como digo, que falta una historia más objetiva. Con el paso del tiempo seguramente la tendremos. Repito, son 2 capítulos ignorados en la historia de México. Bueno, les recomiendo a Fritz Glockner, se los recomiendo positivamente. Son 2 capítulos ignorados en la historia de México, la historia empresarial y la historia de la guerrilla. Y recientemente, hace un par de años, apareció este libro del periodista Jorge
Fernández Menéndez, que se llama Nadie supo nada. La verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada. Este lo encuentran en librerías todavía. Nadie supo nada, de Jorge Fernández Menéndez. La verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada, que ya incorpora los documentos desclasificados que obran en el Archivo General de la Nación y que tratan sobre este tema específico de la guerrilla, sus intentos, y aquí aparece la noticia de que el gobierno mexicano, a través de su espionaje, ya sabía desde más de un año antes que los guerrilleros querían secuestrar a don Eugenio Garza Sada y el gobierno mexicano nunca le avisó a la familia. Esto lo dice Jorge Fernández Menéndez. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.